Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia aquí en ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Gracias a nuestro invitado por su deferencia también para con ICN y para con el programa de Analistas de la Noticia, principalmente también con el pueblo hondureño, porque gente con conocimiento como el jurisconsulto, el doctor José III Midense, pues vale la pena escucharlo, vale la pena consultarle algunas interrogantes que están por el camino, por ahí, que no solamente se lo plantean a nivel nacional e internacional, sino que gente también estudiosa. Por ejemplo, buenas tardes, doctor. Muy amable. Un abrazo muy cordial, licenciado López, y por supuesto a los analistas de la noticia de ICN. Muy precioso día, amanecido Estados Unidos con la democracia y con los principios constitucionales en primer orden, y por supuesto lo vamos a discutir con usted. Así que de nuevo, un beso grande a la amable audiencia y a usted por la invitación. De forma pacífica, ¿no? Es decir, pacífico todo ese proceso, de forma pacífica se aceptan los resultados, de forma pacífica la derrota se conserva, se acepta, se celebra con el ganador, aunque esté dolido, pero el perdedor, pero esa es parte de la democracia, del juego democrático. Cuando hay elecciones transparentes, limpias, elecciones honestas, yo creo que esa es una lección. Solo con eso, ¿qué lección le deja al pueblo hondureño estas elecciones en Estados Unidos, doctor? La democracia por más de 200 años en Estados Unidos, desde que los padres de la patria fundaron los principios y valores americanos, desde la decisión de Marbury versus Madison en la Corte Suprema de Justicia, en lo que es la transición de los poderes y, sobre todo, que sienta las bases legales de América en la transición de cada 4 años de la presidencia, o en algunos casos 8 años, o en el caso de Roosevelt en más tiempo. Sin embargo, recuerde usted que la política interna de los Estados Unidos son eventos totalmente locales, de costumbres americanas, y que no tienen ningún valor y sentido estarlas discutiendo internacionalmente porque no existe una comprensión de lo que es el civismo y la costumbre en el tema político americano. Y en ese sentido, independientemente de que el presidente Joe Biden el día de hoy muy bien haya dicho que tiene que existir una transición pacífica, desde hace más de 200 años Estados Unidos maneja este tipo de transiciones, especialmente en el caso de Theodore Roosevelt, en el caso de Grover Cleveland, expresidente de los Estados Unidos, que era demócrata y que fue el único con Donald Trump que han hecho una pausa en la reelección continua. Y en ese sentido, esas son las partes de la costumbre americana. Siempre existe, licenciado López, que la columna vertebral son los principios constitucionales de América, e independientemente que exista una parte que tenga que recuperar después de haber no perdido las elecciones, sino que haber ganado la Constitución americana, porque se impuso en este momento esos principios que lo vamos a conversar con usted, que es the rule of law, por ejemplo, el principio del judicial review y los principios americanos constitucionales. El pueblo de Estados Unidos salió a votar, e independientemente de que el voto popular no tenga incidencia en la elección, esa es una manifestación de que Estados Unidos se debe respetar su procedimiento, y por supuesto existen muchas variantes en cuanto a las emociones, pero una parte se alegra, por supuesto, en Estados Unidos, y la otra tiene que ir a recuperarse para los próximos 4 años. Fíjese que es una interesante deducción, pero hay cosas que están en el ambiente y la gente se pregunta, ¿qué dice la ley en Estados Unidos cuando sale electo una persona como Donald Trump con varios juicios pendientes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que necesita para asumir esa presidencia? ¿Qué es lo que dice la ley también en relación a esto, doctor? Mire, lo vamos a explicar legalmente y políticamente. Correcto. Académicamente, cuando nosotros estuvimos en la Universidad de Texas A&M, graduados de la universidad y de la Escuela de Leyes, llevamos la materia de introducción al estudio del derecho constitucional y la materia de derecho penal. Existe una cláusula constitucional que se llama The Supremacy Clause. ¿Qué significa la cláusula de Supremacy Clause?
Y como decía mi profesor James Looney, no sean analistas ni participantes de un medio de comunicación buscándole en la computadora qué significa The Supremacy Clause. Vayan a la escuela, gasten $100,000 para poder tener un doctorado en Derecho o un máster y trabajar en eso. Entonces, para aquellos que fácilmente les gusta buscar en la computadora qué significa esto, lo vamos a explicar el día de hoy de gratis. Supremacy Clause significa que cuando existe un caso estatal que pudiera llevarse al estatus federal, y existe la posibilidad de que una persona pueda ser candidato presidencial o que sea presidente electo, en el caso de Donald Trump, automáticamente esa cláusula de Supremacy Clause indica que no existe el delito por el cual ha sido condenado o puede ser condenado una persona, que el candidato o el actual presidente Donald Trump, que es el presidente electo, pueda ser condenado. ¿Por qué? Porque esa definición constitucional de Supremacy Clause no aumenta, no sobrepasa lo que es el tema legal con el tema político. Y la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el presidente Donald Trump no puede y no debe ser, porque existe un conflicto de intereses entre la enmienda número 3 y la enmienda número 2, que es la enmienda 3 regula el Poder Judicial, la enmienda 2 regula el Poder Ejecutivo. Entonces, esa cláusula constitucional que se llama Supremacy Clause no permite que los actos creyendo que son indebidos en contra del presidente a los asuntos legales puedan subir a lo que se llama el derecho federal de Estados Unidos, o sea, las cortes federales. Y si llegan a lo que es un delito federal, esos delitos federales no pueden restringir el asumir la presidencia de Donald Trump. Qué interesante. Eso explicado desde el punto de vista penal. Ahora, y esa es la parte política también. La parte política fue los más de 93 millones de votos populares que tuvo el presidente Donald Trump, que independientemente que existían esas acusaciones en Nueva York, que nosotros las hemos estudiado, y que los elementos del delito acusados por el presidente Trump, ninguno de ellos se fomentó y se basó en las evidencias que se presentaron. Entonces, políticamente, licenciado López, puede ver usted cómo hubo un revés y cómo el pueblo norteamericano respeta the rule of law y the judicial review. Son términos profundos de las columnas democráticas de Estados Unidos. Esto no se trata de venir a analizar, como lo han hecho un montón en Centroamérica y en otros países, especialmente en Honduras, que no saben qué significa absolutamente nada cómo se elige un presidente de Estados Unidos. Allá están acostumbrados a quién ganó, cuántos votos sacó, si va a ganar o si va a perder. Esta terminología, licenciado López, son terminologías constitucionales y desde el punto de vista político, pudo ver usted que en los estados donde se podía decidir las elecciones, no importó que existiese una acusación en contra del expresidente Donald Trump. Primero, porque los abogados y defensores del presidente pudieron explicar que esos delitos, los elementos del delito, no coincidían con las acciones del presidente. Y número dos, el pueblo norteamericano miró como una traición a la democracia norteamericana que el gobierno de Biden y que el fiscal general en ese momento presentara esas acusaciones en contra del presidente. Entonces, la explicación le hemos dado desde el punto de vista legal, lo que se llama The Supremacy Clause, y desde el punto de vista político reacciona la democracia americana, reacciona lo que se llama The Judicial Review, lo que tiene el pueblo norteamericano y dice, esto no puede ser posible, nosotros no estamos en Honduras, no estamos en Europa, no estamos en China, para que se pueda acusar a una persona de esta manera. Y entonces es ahí donde las costumbres norteamericanas, la legal y la política, deciden que el presidente Donald Trump haya tenido la mayor cantidad de votos, no solamente populares, sino que los votos electorales. Estos casos ya posteriormente, ¿cómo quedan, doctor? Ya una vez que él ejerce la presidencia de la República, ¿no se retoma nada de esto cuando él ya concluya? La Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump tiene inmunidad porque, número uno, hay un conflicto de intereses entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, no puede haber decisión de que puede proceder una acusación en contra del presidente por Supremacy Clause. Y número dos, después de que el presidente deje las funciones públicas, estos delitos ahora en este momento supuestos, hay 3 que han sido, dismissed, o sea que se han retirado del presidente, y hay 2 solamente que están pendientes en el estatus estatal, o sea, Nueva York contra el presidente de los Estados Unidos de América. Los delitos federales que supuestamente
lo han acusado, esos delitos únicamente no pueden proceder por la inmunidad del presidente y el conflicto de intereses entre lo que se llama Marbury versus Madison, que son el caso referente de Estados Unidos en donde se resuelven los conflictos político-legales. En el caso de los últimos dos acusaciones que tiene el presidente, especialmente en Nueva York contra el presidente, esos son casos estatales, y cuando son los casos del Estado tienen dos cosas: uno, o se retiran los casos o no le permiten a la Fiscalía de Nueva York interceder en la ascensión del presidente, por lo tanto se pueden retirar en un par de semanas. Qué interesante, ¿no? Porque realmente esa explicación ya nos deja claros lo que se ha venido manejando, y que muchas veces uno queda hasta cierto punto desinformado, ¿no? Es decir, un poco desconcertado, porque realmente hay gente que opina y no conoce, en verdad no conoce a profundidad las leyes. Ahora bien, ¿cree usted que va a distar mucho entre las promesas de Donald Trump en su campaña, con la ejecución de las mismas, con el apoyo popular que ha tenido en estas elecciones, principalmente en política migratoria, en lo que nos concierne, digamos, a Centroamérica y Latinoamérica? Porque para algunos analistas también Venezuela está en la mira. No sabemos si realmente va a centrar él esta situación. También en cuanto a la política exterior que va a manejar Donald Trump, hasta el momento, ¿qué se puede decir al respecto, doctor? Porque sí hay algunos ofrecimientos de parte de él en campaña, sí los hubo, ¿no? Dentro de las 5 atribuciones que le otorga la enmienda 2 de la Constitución de Estados Unidos, una de las funciones del presidente es la representación diplomática, y número 2, la nominación de los embajadores, y aparte también de los secretarios de Estado. En el caso que usted decía de la representación del presidente en la diplomacia internacional, por ejemplo, el presidente tiene 2 acciones. Uno, las órdenes ejecutivas y los acuerdos internacionales que los puede utilizar y conseguir con el Senado de Estados Unidos. Número 2, en el término de la migración, Donald Trump no promete. Donald Trump tiene una agenda de ejecución efectiva y eficaz en el término de la economía, especialmente la energía, el petróleo y la industria automotriz. Y número 2, en el término migratorio. Entonces, para conocer la capacidad política y cómo piensa el presidente Donald Trump y ese movimiento que se llama MAGA, Make America Great Again, que se separa al licenciado López completamente de la política tradicional republicana, es un movimiento más conservador de acción y de efectiva, para que se puedan trastocar los elementos generales de la economía americana. Entonces, en el caso de la migración, el presidente Trump no promete. El presidente Trump tiene un plan de acción que lleva 2 cosas. Número 1, si se confirma la mayoría del Congreso de Estados Unidos a favor del Partido Republicano y con el Senado a favor del Partido Republicano, pueden existir varias opciones. Una de ellas es la seguridad de las fronteras americanas, que por el artículo norteamericano del Código de Migración deben de estar cerradas. Eso de que la migración es un derecho humano, esas personas que hablan así, yo no los he visto que reciban a tanto inmigrante en las casas de ellos. Así que eso es ilegal, irresponsable y totalmente imprudente, esas personas que hablan de que la migración es un derecho humano. Número 2, Estados Unidos con el presidente Trump tiene esa opción. Primero, cuidar las fronteras. Y número 2, buscar una organización y una reforma en el sistema migratorio para aquellas personas que puedan ingresar a Estados Unidos lo hagan de manera legal. Y mire qué interesante, Nick, para darle la palabra a usted. La gente me pregunta en Honduras qué va a suceder con las políticas migratorias de Trump. Y yo le hago una contrapregunta a la gente mediocre de Honduras en este momento. ¿Qué van a hacer ellos para poder conversar con el presidente Trump? ¿Qué comisión internacional se va a nombrar para hablar con el presidente? ¿Cómo se va a velar por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos? Y hablando de derechos, no son derechos fundamentales de Estados Unidos, los derechos que tienen ellos como hondureños en Honduras. O sea, ¿qué va a hacer la representación hondureña para cuidar a los hondureños que se encuentran acá, poder conversar con el presidente Trump, hacer un intercambio legal de bienes y servicios para que los hondureños puedan ingresar a Estados Unidos legalmente? Entonces,
Cuando el presidente Trump habla de que tiene una reforma migratoria, una reorganización administrativa en el campo de la migración, lo que habla es cuidar las fronteras, porque eso lo dice la ley norteamericana, no es que es una puerta abierta. Y número dos, ver de qué manera el Congreso y el Senado junto a él pueden emitir algunas órdenes para poder regular lo que es la migración. Fíjese que ha salido una publicación en este diario del País y es sobre la victoria de Donald Trump. Me gustaría que me diera su comentario porque ha estado circulando esta columna y se la voy a colocar aquí en pantalla para ver si, mire, dice: la victoria de Donald Trump es algo más profundo que la victoria electoral de un candidato, de una opción política o de una propuesta programática. Gana una manera de entender la vida en donde los adversarios son enemigos, la realidad una creencia, el Estado un lastre y la vida una competición descarnada y sin contrapesos, en la que el mérito no define el éxito. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto, desafío o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo y la rabia, pierde de la confianza colectiva y el de nosotros, incluyente. Gana mi verdad y pierde la verdad. ¿Qué puede interpretar de esto, doctor? Primero que todo, usted puede ver que los poetas frustrados de Latinoamérica continúan haciendo escrituras, pero lo que menos hace es ver la incapacidad de los gobiernos locales. Estos poetas frustrados, esta gente que escribe, que tiene 500 años de escribir en Latinoamérica, que lo único que vende son ilusiones, fantasías, incapacidades, no penetra las columnas electorales de los Estados Unidos de América. Estos incapaces latinoamericanos que en vez de estar buscando el desarrollo local de cada uno de los países, integran un comentario y análisis sobre lo que verdaderamente pasa constitucionalmente en América. Y si puede ver usted, el presidente Donald Trump es un estilo presidencial, casi más de 92 millones de votos populares, en donde él respeta lo que es la columna vertebral de Estados Unidos, y lo voy a volver a repetir. Judicial Review, Marbury versus Madison, el caso de Roe versus Wade, el caso de la Supremacy Clause. Esos son los principios fundamentales en donde el presidente Trump vuelve a las columnas de los padres de la patria, Franklin, Washington, Jefferson, Jackson, Adams. Esas personas, licenciado López, fundaron Estados Unidos de América e hicieron de este país la nación más grande del mundo. Y en ese sentido, estos mediocres que escriben en Latinoamérica, que tienen años de estar escribiendo, lo que menos hacen es resolver los problemas internos de cada uno de los países. He escuchado embajadores, los profesores, que la mayoría todos son de tendencia socialista, pero el cheque le cae todos los días. Estos mediocres son insignificantes en Estados Unidos, no conocen verdaderamente lo que es la jurisdicción y la materia electoral constitucional americana. Entonces, para estos mediocres que escriben así, usted los ha escuchado durante mucho tiempo. Pregúntele cómo están los países, pregúntese si le llega el correo todos los días, pregúntese cómo está el tren de basura, cómo está la producción y la corrupción de los países latinoamericanos y la pobreza miserable de los países. Entonces, volviendo a la materia constitucional, el presidente Donald Trump maneja tres conceptos: la familia, Dios y la Constitución americana. Y con esos tres conceptos volvemos a lo que se llama a la elección de un personaje constitucionalista que respeta los procedimientos legales y que sobre todo apoya a la familia, a las iglesias, es un hombre cristiano de fe, apoya el desarrollo económico y la educación, y una educación cívico-democrática de los valores americanos. Entonces puede ver usted que la nación americana no tiene incidencia este tipo de lecturas mediocres, y que sí tiene incidencia en los países de donde escriben, porque esos países, por supuesto, ya los puede ver usted en los números, son países mediocres. Sí, fíjese que usted dice algo, son de principios socialistas, pero reciben ¿qué? Cheques capitalistas. Seguro que sí. Usted puede ver que se invita en Latinoamérica, en Honduras,
profesores de universidades de la Florida, profesores de universidades de otros lugares, y esto lo que llegan es a dictar una pauta populista mediocre que no tiene nada que ver con el desarrollo de Estados Unidos. Primero, número dos, cuando la candidata de los demócratas plantea un concepto de cambio en las venas y las raíces de la Constitución americana, de lo que se llama la globalización, dos, y la terminología sexual en los menores de edad en las escuelas, la Constitución de Estados Unidos y el pueblo norteamericano no se lo permite. Primero, porque la historia no es globalista en Estados Unidos. Usted puede ver que la administración del presidente Biden fue totalmente inaceptable en el tema de la energía, desempleo, la inclusión de muchas personas para trabajar. No hubo una bonita relación con los países de Europa, ni mucho menos con Corea, ni con Vladimir Putin, sino que insistieron en dejar que la guerra de Rusia y Ucrania continuara. Pero el tema de hoy no es Rusia y Ucrania, porque hay mucho hondureño mediocre que se enfoca en Rusia y Ucrania echándole la culpa al subdesarrollo del país de Honduras, sino que podemos ver que la administración de Joe Biden no enfocó efectivamente lo que era el término del desarrollo económico. Eso le pasa factura a Joe Biden, pero cuando Kamala Harris toma la candidatura presidencial, ella hace inclusión a políticas socialistas que las columnas vertebrales de América no permiten. Y ella se fue por el feminismo, se fue por la globalización, por la terminología sexual para los menores de edad en las escuelas, para la inclusión de incapaces que pudieran tomar efectivamente una posición. Y no podemos nombrar a José III Midense solo porque es latinoamericano como astronauta, si yo no sé nada de volar un avión de esos. Entonces, esa es la inclusión que quería Kamala Harris. Y pudo ver usted, licenciado, que el pueblo americano responde a la no inclusión de las columnas legales americanas de hace 200 tantos años, cuando se funda la patria, de que no puede y no se permite que se viole la democracia norteamericana. Así que en ese sentido, cuando se invitan estos mediocres expositores internacionales, que lo único que saben son vender libros, dar clases, andar por el mundo caminando, que les paguen la comida, como a Gandhi, como todos esos. Aquí en Estados Unidos no existe ni va a existir nunca esa inclusión de esas filosofías atrasadas, que lo que sí hace verdaderamente es atrasar los pueblos donde viven. Doctor, cuando usted dice que, bueno, hay una política migratoria de Trump claramente definida y que no existe, ¿a quién van a mandar? Dice usted, ¿a quién van a mandar a dialogar a Estados Unidos? O sea, y esa es la pregunta que realmente ya deberían de estar preocupadas las autoridades, principalmente de nuestro país, porque es una buena cantidad de migrantes, hay un buen porcentaje del ingreso que vienen de las remesas. O sea, es tan importante que parte de ese presupuesto nacional se sostiene debido a esas remesas, pero creo que ya debería estar, ya debería de conformarse, o ya debió, desde el periodo preelectoral de los Estados Unidos, ya haber nombrado una comisión. Solo quiero que escuche las declaraciones del vicecanciller Gerardo Torres sobre el gane de Donald Trump y sobre las relaciones de Honduras, Estados Unidos, y en el cual que se espera que tengan una buena relación. No hemos visto hasta el momento a la presidenta Xiomara Castro que se haya reunido con Biden. No, vino Kamala Harris, sí vino a la toma de posesión, pero hasta ahí nomás quedó. Pues decir, se envió una comisión cuando se denunció el tratado de extradición conformada por la actual candidata del Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, y por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Vamos a escuchar de inmediato al vicecanciller. Bueno, el gane es inminente ante Donald Trump. Para hablar un poquito más sobre lo que le espera a Honduras en cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, está con nosotros el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Usted ya ha mencionado que al parecer Honduras no tiene interés de cortar relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, existe esa duda de qué pasará ya con Donald Trump, con su gane Donald Trump, si seguirán también las relaciones en cuanto a extradición o la decisión es irrevocable. Bueno, yo creo que primero
la llegada de Trump para Honduras puede ser una ventaja importante. El tema que más le interesa a Trump es el tema de la migración, y Honduras en ese sentido tiene indicadores muy favorables. Tenemos un reporte que viene de los Estados Unidos de una reducción de más del 30% del flujo migratorio de 2023 a 2024. Esa va a ser la primera carta que el gobierno de Honduras va a tener para empezar esta relación con el señor Trump con un buen pie, con un buen inicio. Es demostrarle que su tema, que es reducir el flujo de migrantes, para el tema, para la presidenta también es un tema altamente prioritario. Eso va a ser algo importante. Con el tema de la extradición, hay que recordar que el señor Trump asume la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025 y que el tratado de extradición tendrá vigencia hasta el 30 de enero del 2025. Eso quiere decir que la relación de Trump con la presidenta Xiomara Castro va a tener que construir un nuevo paradigma que ya se ha avanzado, ¿no? Yo creo que en estos meses hemos podido ver cómo con el liderazgo de la ministra Rixi Moncada y el mandato de la presidenta Xiomara Castro hemos establecido una relación directa y fuerte con el Comando Central del Comando Sur, con la operación de la DEA en la región. Estamos fortaleciendo nuestras capacidades, estamos generando mayor autonomía, control de radares, mayor información para una lucha más eficiente en contra del narcotráfico. Y todo esto lo hereda el presidente Trump. Nuestra intención es no solo es mantener las relaciones con los Estados Unidos, sino es mejorar las relaciones con los Estados Unidos, y creemos que con el gobierno de Trump es posible porque coincidimos en objetivos, que es el tema en contra del flujo irregular de migración, por el desarrollo económico regional, por el tema de seguridad y defensa, lucha contra el narcotráfico, y también porque consideramos que el liderazgo de Trump permite un diálogo más franco. Ya sabemos que Trump no esconde sus intenciones en un discurso, dice las cosas como son, como las piensa y como las va a hacer, y eso permite que un gobierno como el de nosotros también, que no nos gusta que se diga una cosa y después se haga otra, va a permitir tener una relación muy franca y de mucha colaboración con ellos. Bueno, algo que también se ha hablado durante muchos años es las ayudas que ha recibido el Triángulo Norte por parte de Estados Unidos. ¿Cree que hay alguna alternativa del gobierno de Donald Trump para reducir la migración en cuanto a esas ayudas a futuro? Bueno, Trump ha hablado de una política más coercitiva del uso de la fuerza. Él está hablando de cerrar la frontera, él está hablando de militarizar la frontera, de hacer detenciones masivas, extradiciones, me ha dicho... repatriaciones masivas, ¿no? Deportaciones masivas, perdón, ese es el término correcto. Y si algo quiere hacer, de los hondureños, ¿cuántos habremos en Estados Unidos? 1 millón, tal vez, un poco menos. Son 20 millones de personas las que están de manera irregular de diferentes países del mundo. O sea, no es un tema que es contra Honduras, es un tema que Estados Unidos está viendo y que podemos ver en el resultado electoral, que es un tema que es prioritario para la gente de ese país. Tanto así de que la gente prefirió otras agendas a votar por Trump porque Trump garantizaba eso. Entonces, no solamente es Trump, es un tema del pueblo de los Estados Unidos que hay que entender, es una decisión soberana de ellos, y no es un tema contra Honduras. Como le digo, Honduras es uno de muchos países con migrantes de manera irregular allá. Si ellos quisieran hacer realmente el tema que dicen de deportarlos a todos, prácticamente tendrían que poner a todas sus fuerzas armadas a deportar gente. ¿Y respetaría Honduras esa decisión? Pues que al final son las leyes de ellos, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo no creo realmente que sea tan posible en términos presupuestarios y en términos logísticos. Sin embargo, sí creo que van a haber deportaciones, sí creo que van a aumentar las deportaciones, y Honduras debe de prepararse para ese escenario porque un aumento de las deportaciones genera un impacto en las economías, en las familias y en las comunidades. Y entonces eso sí nosotros tenemos que pues asumirlo. Lo que sí el gobierno de Honduras no va a permitir y no se va a quedar callado es que se violente, que se irrespete la dignidad de la gente, ¿no? Si Estados Unidos hace deportaciones, están en su derecho, pero eso no significa que el gobierno de Honduras se va a quedar callado y no va a tratar de salir a salvaguardar el bienestar de la población hondureña, esté en Honduras o fuera del territorio nacional. Bueno, muchas gracias al vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Con esta información retornamos a los estudios principales. Doctor, ¿quiere sus comentarios? Básicamente 3 puntos importantes. Número 1, cuando se habla de política coercitiva, en Estados Unidos no se habla de esa manera. Se habla desde el punto de vista legal, desde el título 8, sección 1227,
que le permite a la acción ejecutiva hacer las deportaciones de las personas que se encuentran ilegales en Estados Unidos. Entonces, licenciado López, desde el punto de vista legal, cuando el expresidente Barack Obama utilizó muy bien, por cierto, efectivamente, el título 8, 1227 del Código de Estados Unidos en el tema de las deportaciones de las personas que se encuentran ilegales, fueron más de 2.5 millones de personas las que deportó. Entonces, estaba utilizando efectivamente el Código de los Estados Unidos de América. El presidente Donald Trump lo que habla es utilizar el mismo Código 1227, sección de Estados Unidos, no solamente para que exista un impacto en la deportación, sino que exista una capacidad cerebral en la materia gris del gobierno de los países centroamericanos, en especial el de Honduras, para que pueda tener una relación con ellos. Y la relación con Donald Trump no es una relación amigable. Las relaciones con Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump tienen que ser efectivas, eficientes en la protección tanto de Estados Unidos como en el desarrollo de los países latinoamericanos. Por otro lado, cuando se habla del respeto a la dignidad, quiero informarle a Honduras y a los que están escuchando que solamente existen 4 derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos de América. Uno de los derechos fundamentales de Estados Unidos es the freedom of speech, o sea, la enmienda número 1, que es poder conversar, asociarse, hablar, la libertad de religión y la libertad de expresión. Otro elemento fundamental es el interstate transportation, o sea, la libertad de movilización dentro de Estados Unidos. Esos dos son unos de los derechos fundamentales de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene derechos fundamentales de dignidad, de salud, de educación, como los tienen otras democracias o socialistas de Latinoamérica. Entonces, cuando se habla de dignidad, nosotros, los constitucionalistas que hablamos legalmente, se puede ver de esta manera. La protección del inmigrante se da en 3 formas en Estados Unidos. 1, la asesoría migratoria. 2, la asesoría en temas penales. Y número 3, la visita a las cárceles a los detenidos, de acuerdo a la Convención de Viena de relaciones consulares. Entonces, a Estados Unidos no le interesa si la persona tiene dignidad o no tiene dignidad. Lo que está viendo el presidente Donald Trump es cuál es el derecho de esta persona a permanecer en Estados Unidos. ¿Existe una acción favorable para que pueda presentar un documento migratorio o está ilegal en Estados Unidos? Y los gobiernos latinoamericanos, y eso se lo cuento porque yo tuve digamos, el privilegio de ser uno de los asesores en San Francisco, California, del gobierno de Colombia en temas migratorios y en temas de derecho diplomático. Y lo que hicimos nosotros fue visitas a los centros de detenciones en California para consultarle a las personas colombianas que se encontraban ahí cuál era la necesidad de ellos. Esa es la forma como se protege en Estados Unidos, de acuerdo a la ley. Ahora, dignamente se puede proteger de esta manera, retornando a todas las personas ilegales, desarrollando el país, trabajando contra la corrupción y brindándoles trabajo. Entonces, Estados Unidos sí respeta la humanidad, pero lo más importante para Estados Unidos no es la humanidad ni la dignidad. Lo importante es qué respeto a la ley se va a dar, cuáles son la protección que se le van a dar a los inmigrantes. Y lo vuelvo a repetir, los inmigrantes en Estados Unidos, desde todos los que están en la cárcel, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, los cónsules y embajadores tienen el derecho a través de la Carta de las Naciones de la Carta de Viena de Relaciones Consulares, tienen el derecho de visitarlo a él, licenciado López. Entonces, los gobiernos latinoamericanos, especialmente el de Honduras, no sino que la mayoría de los anteriores, porque los hemos visto, no tienen la capacidad ni siquiera legal, mental, efectiva, ni de gerencia para poder cuidar lo que es verdaderamente los derechos de una persona. Y los derechos de una persona no es que no los deporten. Ese es el derecho que tiene Estados Unidos a hacerlo. Lo que tienen que hacer los gobiernos latinoamericanos, especialmente el de Honduras, pero vuelvo a repetir, no conozco al gobierno que está de Honduras, nunca he conversado con ellos, no quiero hablar de ellos porque no ese es el tema el día de hoy, sino que el tema es la protección de los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Cómo se protegen? De 3 maneras. Asesoría en el tema migratorio, asesoría en el tema penal y la visita a las cárceles. Por lo tanto, el presidente Donald Trump, a través del artículo 1227, número 8, y no lo vayan a buscar en la computadora, mejor vayan a estudiar, se refiere a que el presidente, en las acciones ejecutivas en contra de la seguridad de Estados Unidos, puede deportar a todas aquellas personas que tengan no
una presencia irregular, una presencia ilegal en Estados Unidos y el presidente lo puede hacer. Es una aplicación rigurosa de la ley en Estados Unidos. No se trata entonces de la jerga que se maneja aquí, el léxico, el lenguaje, llámese como le quiera llamar, que hacen en algún momento decir, bueno, el gobierno va a poner la cara porque tiene que ser dignamente, que tienen que ser tratados los migrantes. Eso es discurso falso. ¿O no, doctor? Así lo entiendo. Doctor, rompe, licenciado López, o digamos choca directamente con las columnas vertebrales de la organización del sistema legal norteamericano. Correcto. Presentando usted una aplicación en términos migratorios, tiene varias opciones. Una, que sea denegada. 2, que sea aceptada. 3, que se le haga una enmienda. 4, que le soliciten documentos. Y 5, si en cualquiera de los casos, excepto cuando es aceptada, el Departamento de Migración tiene algún rechazo, entonces tiene otros, otros niveles de petición. Puede ir a la Corte de Apelaciones del Board de Apelaciones o puede solicitarle a algún congresista o senador que revisen esas aplicaciones migratorias. Pero el tema en sí ahora no es los procedimientos migratorios, sino que es que entre la dignidad, que cada quien puede tenerla, y que los países latinoamericanos, licenciado López, han vivido con dignidad 200 o 400 o 500 años, pero con la bolsa asignada, o sea, la bolsa podrida del dinero, del desarrollo, de la oportunidad, del empleo, de la capacidad para pensar y analizar. Y entonces usted puede ver que cuando se hacen los análisis latinoamericanos, se hacen análisis de adivino. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Somos amigos? ¿No somos amigos? Pero la materia gris no da para analizar un tema constitucional. Y en este caso, lo vuelvo a repetir, el conductor de la Casa Blanca, Joe Biden, Barack Obama, Franklin Delano Roosevelt, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, George Bush, ahora el presidente Donald Trump, se pueden basar sus decisiones en el término migratorio en el artículo 8, sección 1227, en las deportaciones de los ilegales. Ahora, mire qué interesante en 30 segundos. ¿Qué deben de hacer los gobiernos, en este caso de Honduras? No lo vuelvo a repetir porque no los conozco a ellos, no me quiero meter en eso, porque el tema es un derecho internacional migratorio de relaciones con Estados Unidos. ¿Qué provecho se le puede sacar? Es que exista la capacidad efectiva y eficiente de poder analizar con el presidente Donald Trump qué se puede hacer con esos inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos. Si se van a deportar, tienen que irse todos para Honduras. Y mire usted qué interesante. ¿Qué va a hacer Honduras por esos deportados? Ellos no son norteamericanos con derechos para estar en Estados Unidos, sino que desafortunadamente están ilegales acá por la incapacidad de los gobiernos de nuestro país. Imagínense que han habido huracanes, han habido temblores, han habido desgracias naturales en Honduras por mucho tiempo. Y los gobernantes lo que hacen es, ¿qué les va a regalar a Estados Unidos? En vez de levantar, agarrar la pala, la carreta, la piocha y empezar a limpiar después de un huracán, después de un terremoto, después de un desastre natural, sino que seguimos viendo qué nos va a dar a Estados Unidos. O sea, ¿a qué hora van a dar un TPS para los hondureños? Tenemos que ver cómo se desarrolla el país y qué políticas se pueden utilizar en una negociación efectiva y eficiente como Donald Trump, solicitarle a él, no él solicitarnos a nosotros, cómo puede responder por los más de 3, 4 millones de personas que se encuentran acá y especialmente los hondureños. Y cuando se habla de que se va a deportar masivamente, esos son conceptos legales. Ahora, eficientemente, eso tiene una política de administración del presidente, pero usted puede ver, Lick, los análisis hondureños, que si los va a deportar, que no va a poder, que sí va a poder, o sea, son potenciales, podría, sería, tendría, y así ha hablado Honduras durante 400 años. Hemos tenido una política ineficiente en el tema de la diplomacia y vamos con embajadores, cónsules en Estados Unidos. Imagínese, licenciado López, hablar del pez martillo, hablar del pez espada, hablar que si el océano Índico está sucio o está limpio. Y la mayoría de los hondureños acá carecen de una orientación migratoria, una orientación penal y la visita a las cárceles. Qué interesante, fíjate, doctor. O sea que lo digno es preguntarnos qué les tenemos a esos deportados, cómo les vamos a rescatar su dignidad aquí en Honduras, porque el problema realmente es nuestro. El problema no es de los Estados Unidos, el problema es que
están ilegales en Estados Unidos. Entonces, sencillamente, Estados Unidos aplica su salida porque permanecen con un estatus ilegal. Ahora, la dignidad más bien es de parte nuestra, de las autoridades de Honduras, cómo los vamos a recibir, qué soluciones se le pueden dar, porque se fueron no por irse, se fueron por las causas y muchas situaciones que se encuentran aquí en el país. Desplazamientos violentos, falta de empleo, falta de educación, falta de salud, o sea, una cantidad de problemas que le puedo enumerar que no terminamos, pero al retorno, después de esta breve pausa, nos comenta un poco sobre esto que ha trascendido ya de cómo estará conformando su gabinete el presidente Donald Trump. En esta tarde con el doctor José III Midense, con esta, lo estoy llamando una cátedra, una ilustración realmente, e incluso hasta consejos gratuitos para el gobierno de Honduras de cómo tratar este tema de los migrantes. Doctor Midense, si me permite, porque el ex embajador Custodio, analista también de la realidad nacional, ayer se nos adelantó un poco con parte de este gabinete que estaría conformando el gobierno de Donald Trump. A ver si lo escuchamos a continuación y si comparte usted algunos nombres de estas personas que ya trascienden, que estarían acompañando para este próximo periodo presidencial al presidente Donald Trump. Para compartir con el pueblo hondureño, porque habemos hondureños buenos y honorables, que todavía tenemos buenos puentes de comunicación con tanto el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. Y en esta ocasión quiero compartir lo siguiente. El círculo de los insiders, de los que están adentro, por ejemplo, están divididos en varios pilares. Primero, los co-managers, los co-gerentes de la campaña son Susie Wiles, que es la jefe de gabinete, y Chris Lizivita, que es el estratega de la campaña de Donald Trump. Pero entre los consejeros de alto nivel tiene a Dan Scavino, que viene siendo consejero de Donald Trump desde 1990, tiene a Jason Miller, Brian Jack, Stephen Chung, que es el vocero realmente, Boris Epstein. También en cuanto al tema de migración, tiene al señor Stephen Miller. Estas son las propuestas que hay en este momento del gabinete para el presidente electo Donald Trump. Y quiero ser bien claro, estas son las personas que se están manejando en este momento. Y todo esto viene de una fuente muy confiable, confirmada por otra dentro del grupo cercano al presidente electo Donald Trump. Sigo. En la parte de economía tenemos a Kevin Hassett, que es un integrante del Consejo de las Américas, que fue antes y ahora ya no. Y luego tenemos a Russell Vogue, que es el director de presupuesto que hubo en el pasado. En cuanto a comercio, libre comercio, tenemos a Bob Lighthizer, que es el que antes era en la oficina de comercio, representantes. Y luego tenemos el gabinete. En el gabinete se están manejando las siguientes personas. Como Chief of Staff o asesora principal de gabinete está Susan Wiles. En el Tesoro hay dos personas que se están considerando en este momento. Se barajan esos dos nombres. Se barajan dos nombres, que son Scott Bessent y el señor John Paulson. En la Reserva Federal se está manejando a Kevin Hassett como secretario de Estado. Sí. Esta es la posición que a nosotros nos interesa también por las relaciones bilaterales que debemos de estar manteniendo. Al igual que los demás también tenemos que tener las mejores relaciones, pero como una primera instancia diplomática entre nuestros países se manejan 4 opciones como secretarios de Estado. Perdón, son 3 personas. De nuevo, Rick Grenell, Robert O'Brien, Marco Rubio. Y luego para el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca tenemos a Kash Patel
En defensa tenemos 2 personas que son Tom Cotton y Mike Waltz. Y luego tenemos en la parte de salud al señor Robert Kennedy Jr., hijo del difunto demócrata también. Y después entre las personas de transición tenemos nada más y nada menos que a Elon Musk. Repito, Elon Musk, el de la transición de gobierno. O sea, estamos hablando de un personaje que es el hombre prácticamente más rico del mundo. Y nosotros tenemos que buscar cómo generar un acercamiento con él para atraer inversión de las empresas de él y tener las mejores relaciones con él. Pero obviamente, si nosotros tenemos relaciones con Venezuela, entonces no creo que vayamos a tener buenas relaciones con la persona que esté encargada de la transición del gobierno del presidente electo Trump. El otro personaje que está encargado de la transición es Howard Lutnick. Y ahí termino de darle la primicia de este día. Bien. Doctor Tercero, ¿qué comentario le puede darnos al respecto? Como siempre, licenciado López, recuerde que los análisis de José Tercero Vidente se apartan de los análisis informativos. O sea, quién va a perder, quién va a ganar, sí, quién va a ser, quién no va a ser. Sí, por aquello de que no trabaja con una bolita mágica, ¿no? Sino que trabaja con conocimiento y apegado. Sí, acuérdense que el periodismo nacional, la política nacional, el análisis nacional es quién va a ser, quién no va a ser, quién va a ganar, quién va a perder, cuántos votos sacó este, cuántos votos sacó el otro. Y nosotros, con toda la academia y la educación que hemos obtenido en Estados Unidos y con las participaciones políticos, electorales y legales acá, no puedo yo reducir el análisis a quién va a ser y quién no va a ser, sino que lo que sí le puedo decir es esto, que el gabinete del presidente Donald Trump, en la presencia de Dallas, Texas, el día martes por la noche, cuando estuvimos con el congresista Keith Self, buen amigo mío, y con la senadora Angela Paxton, pudimos conversar que el gabinete del presidente Donald Trump se va a enfocar en 3 aspectos fundamentales. Número 1, en el tema del cuidado de las fronteras. Número 2, en el tema del desarrollo de la importación y exportación y que la manufactura se haga dentro de los Estados Unidos de América. Y número 3, en la representación diplomática con los países europeos para evitar que no exista ningún conflicto bélico. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa materia? La materia diplomática en la representación para que no exista un conflicto bélico. La segunda enmienda le permite al presidente nombrar directamente a sus asesores en el tema de lo que es la diplomacia y lo va a manejar el secretario de Estado. Eso son las políticas internas constitucionales como las analiza José Tercero Vidente. 2, en el cuidado de la frontera no es quién, sino cómo. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Título 8, 1227, cuidado de las fronteras y una negociación con algunos de los países centroamericanos que ya lo tiene El Salvador. No quiero hablar del presidente de El Salvador tampoco porque todo el mundo habla de él. Busquen a alguien en Honduras si le gusta que sea como él o que tenga la capacidad para desarrollar efectivamente una política internacional y desarrollo del país en Honduras. Entonces no se estén fijando si en El Salvador o en Guatemala existe un presidente bueno. Elijan, escojan y tengan la capacidad para poder desarrollar esos temas. Y en el término de lo que es la importación y las exportaciones en el tema fiscal, usted miró, el licenciado López, el día de hoy, cómo el Dow Jones responde a la elección de Donald Trump. Todas las stock market en Wall Street aumentaron tremendamente, casi el 7%. Y aquellos que tenemos inversiones en Estados Unidos, pocas, pero que hay, y todos aquellos que vivimos en Estados Unidos y que han invertido en el Dow Jones, en el Nasdaq, hemos amanecido contentos el día de hoy por las inversiones. Entonces, recuerde usted que los análisis de José Tercero Vidente no es quién, sino cómo se van a desarrollar las políticas, porque si no, entonces estaría graduándome de la Universidad de Santa Cruz, en California, donde se lee la mano y se lee la bola. Doctor, ese segundo apartado en cuanto a la fabricación, o sea, la cuestión de manufactura, hay un claro mensaje también, porque creo que China, pues en algún momento esa relación exterior y esa relación comercial con China lleva a su límite el hecho de que Estados Unidos se vuelva nuevamente a apropiarse de la mano de obra y a apropiarse
de todo, no solamente de exportación de capitales, sino que de la propia producción en los Estados Unidos. Me parece que ese segundo punto se está refiriendo más que todo a relaciones comerciales. Y el tercero, en cuanto a Europa, sí me gustaría que ampliara un poquito más, porque eso, como dice usted, y he señalado, y Donald Trump dijo, en su momento creo que dijo, ya prácticamente nos queda un par de minutos para terminar este análisis tan exquisito esta tarde, doctor, de las guerras, que va a tratar de detener las guerras en el exterior, o sea, las guerras que se están dando y que afectan todo el globo terráqueo. Licenciado López, rápidamente. El artículo, la enmienda 1 constitucional, se refiere a las disposiciones y obligaciones del Congreso americano. Y una de las disposiciones del Congreso de Estados Unidos es lo que se llama el tax y el spending. Y la regulación del interstate commerce. El Congreso de Estados Unidos maneja todo lo que es la infraestructura y el presupuesto, en dónde se debe utilizar, y por supuesto el aumento y la reducción de los impuestos, a dónde y cuándo pueden ser. Y número 2, regula lo que se llama el comercio entre los estados y también el comercio internacional con la representación del presidente. Esa es una cláusula que se llama tax and spending, ¿sí? Que maneja el derecho constitucional americano. Número 2, la relación que va a tener el presidente Donald Trump con los países de Europa, con Rusia y con China. Le voy a contar. El día de ayer, cuando el stock market, o sea, las inversiones de Estados Unidos, se manejaron todas en color verde, hubo 3 excepciones. ¿Cuáles fueron esas 3 excepciones? Y se lo voy a contar porque nosotros llevamos la clase de economía política en la universidad aquí en Estados Unidos. No es que lo vimos en la televisión ni que fuimos a Google a ver quién iba a ganar y quién iba a perder, como les gusta en Honduras. 3 compañías no aumentaron en el stock market la inversión, sino que se redujeron. ¿Por qué? Porque importaban desde China la materia prima. Entonces, esas importaciones desde China, esas empresas en Estados Unidos que producen en China y que traen el producto para acá, no aumentaron el capital en la última lectura de Wall Street del día de ayer. Entonces, puede ver usted que ya existe un impacto para que las personas que tengan que producir en Estados Unidos lo hagan en Estados Unidos, para que se vuelva a la Constitución americana y el respeto a los principios y valores, y que esos 3 elementos fundamentales, que es la migración, no la economía eso es en Honduras, acá son la energía, la reducción en el término de la importación del petróleo y lo que es la manufactura de Estados Unidos, los automóviles vuelvan a Wisconsin, a Michigan, y el carbón y el acero en Pensilvania, entonces se le dé trabajo a los norteamericanos que por eso votaron a favor del presidente Trump, y por supuesto lo que es la seguridad de la frontera, licenciado López. Doctor, muy agradecido con este análisis. Gracias, siempre le reitero mi respeto y esta deferencia que ha tenido para con nosotros esta tarde. Don Carlos, un abrazo para ustedes, los analistas de las noticias. Me siento muy contento, muy cómodo de estar con usted el día de hoy. No sé cuánta explicación y análisis que nosotros participamos con usted puede ser recepcionada. Espero que académicamente puedan anotar algunos y que se vayan separando poco a poco aquellas personas que están viendo del análisis de la bola mágica. Estos son los nombres, este va a ganar. Yo dije que iba a perder. Yo lo dije hace 20 años que Donald Trump iba a ganar. Eso es lo que se llama el subdesarrollo, no solamente económico, sino el subdesarrollo mental, analfabeta, de no poder hacer un análisis, y si no sabe cómo funciona un procedimiento electoral norteamericano, eso no es ningún delito. Puedo invitar a José III para que lo explique la próxima vez. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo grande. Igualmente, el doctor José III Midense, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.